¿Realmente crees que entiendes a las personas que te rodean? ¿Crees que logras percibir intenciones, mentiras o máscaras sociales solo escuchando lo que dicen? La mayoría de las personas cree que observar es una habilidad natural, pero Nietzsche demostró que, sin ciertas claves de lectura, el ser humano simplemente no ve lo que tiene frente a los ojos. Las 18 verdades ocultas que estás a punto de conocer funcionan como lentes, y después de usarlas, nunca volverás a ver a nadie de la misma forma. Existe una habilidad que la mayoría de las personas posee, pero casi nadie sabe que existe. Convives con señales todo el tiempo, pequeñas alteraciones en la voz, cambios mínimos en la mirada, tensiones aparentemente insignificantes que surgen cuando un tema toca algo más profundo. La mayoría interpreta eso como comportamiento o estilo de personalidad. Pero lo que Nietzsche entendió, y casi nadie tuvo el coraje de decir, es que esas pequeñas distorsiones son códigos. Códigos que revelan no aquello que alguien quiere mostrar, sino exactamente aquello que está intentando esconder. Y aquí está lo que pocas personas perciben. Cualquiera que aprenda a reconocer estos códigos es capaz de leer a otra persona con una precisión incómoda, incluso a aquellas que fingen estar en control. Precisamente eso es lo que este video te va a entregar. Las 18 verdades ocultas de Nietzsche. No como una lista rápida de trucos psicológicos, sino como un sistema completo de lectura. Un método quirúrgico dividido en 3 partes que se conectan entre sí. Si saltas un fragmento, pierdes la estructura. Si sigues cada parte, entiendes no solo lo que las personas hacen, sino por qué lo hacen. Y lo más perturbador es que, al final del proceso, no estarás solo leyendo a los demás. Te estarás leyendo a ti mismo con la misma frialdad con la que lees al mundo. La mayoría de las personas no vive, representa. Desde temprano, aprendieron que sobrevivir socialmente exige adaptación, y que decir lo correcto es más importante que reconocer lo que realmente sienten. Observas esto todos los días. Individuos que no conversan, solo interpretan guiones aprendidos. No eligen palabras por convicción, sino por reflejo. Nietzsche advertía que el discurso humano raramente revela la verdad, la enmascara. El ser humano habla para ser aceptado, no para ser comprendido. Y cuanto más herido estuvo, más sofisticado se vuelve el personaje que coloca entre sí y el mundo. Ese personaje no es falsedad, es un sistema de defensa. Es el escudo que impidió el colapso emocional cuando todo parecía insoportable. Nadie se pone una máscara por vanidad. La usa porque un día necesitó esconder algo que dolía demasiado. Si observas con atención, percibes que esos papeles no fueron elegidos racionalmente. Fueron incorporados en silencio. Algunos aprendieron a ser complacientes para evitar el castigo. Otros desarrollaron una postura agresiva para no ser aplastados. Y, con el tiempo, el personaje fue ocupando el lugar del rostro real. Hoy, gran parte de las personas habla sin saber quién está hablando dentro de ellas. Recurre a frases automáticas, comportamientos previsibles, códigos de aceptación que se repiten como una oración sin fe. Decir todo está bien, por ejemplo, no es una evaluación objetiva. Es una contraseña de control mental que evita cualquier contacto con la propia vulnerabilidad. Ahora, antes de avanzar, quiero que prestes atención a esto. Si este tipo de lectura psicológica, identificando verdades que las personas tratan de esconder, resuena con lo que ya has vivido, no ignores esa sensación. Suscríbete. No porque eso ayude al canal, sino porque cada video es un paso estratégico para ver el mundo y a ti mismo con más nitidez. Y comparte en los comentarios cuál fue la última vez que percibiste una señal silenciosa en el comportamiento de alguien, pero preferiste fingir que no la viste. Hablar de esto no es debilidad, es la prueba de que estás dispuesto a mirar lo que muchos evitan. Por eso intentar conocer a alguien solo por las palabras es una ingenuidad estratégica. La verdadera naturaleza de una persona no está en lo que afirma, sino en aquello que intenta esconder. El personaje habla con claridad. El ser real susurra bajo la piel. Y, tarde o temprano, el susurro se transforma en ruido. Es en ese punto que algo sorprendente comienza a suceder.
porque la máscara no se rompe con un gran gesto, sino con un gesto casi imperceptible. El cuerpo delata lo que el lenguaje intenta esconder, y quien sabe ver esa primera señal ya puede acceder a un nivel de lectura que la mayoría jamás percibe. En los primeros segundos de incomodidad, la verdad aparece como una falla silenciosa en el comportamiento. No necesitas grandes señales, tan solo observar la microexpresión que surge cuando una pregunta toca algo no previsto. La tensión abre brechas en la performance, la mirada que se aleja, la sonrisa que dura un segundo más, el tono de voz que sube apenas medio grado. Nada de eso es casual. El cuerpo responde antes de que la mente pueda ajustar el guión. Es en ese instante cuando el personaje vacila y el verdadero impulso intenta emerger, aunque sea inmediatamente reprimido. Quien sabe observar esos microdesvíos, entiende que el error, a veces, no es fracaso, es confesión. Si es posible ver tanto en una simple mirada, ¿qué sucede cuando las palabras comienzan a atacar lo que más incomoda? La proyección es una de las formas más sofisticadas de camuflaje psicológico. Cuando alguien critica insistentemente ciertos comportamientos en los demás, raramente está haciendo un análisis neutral, está intentando alejar de sí aquello que no soporta reconocer. El sujeto que desprecia el orgullo ajeno generalmente está librando una guerra contra su propio deseo de reconocimiento. Lo que más incomoda en el otro es, muchas veces, la parte renegada de uno mismo. Nietzsche decía que el ataque moral suele ser un intento desesperado de silenciar algo que insiste en existir dentro de la propia conciencia. Nadie señala el abismo del otro, sin estar, secretamente, luchando por no caer en el propio. Y cuando el ataque se vuelve imposible, el silencio empieza a hablar por sí mismo. El silencio es más revelador que cualquier discurso bien construido. Las palabras pueden ensayarse, los argumentos pueden memorizarse, pero la pausa que surge ante una verdad incómoda no puede ser representada. Cuando alguien responde con evasivas, suelta una risa corta para romper el clima, o simplemente desvía la mirada y cambia de tema, no está evitando la conversación. Está intentando sobrevivir a ella. La ausencia de respuesta es el lugar donde el control mental pierde fuerza y el miedo toma el mando. Es en esos segundos incómodos cuando aparece la verdadera biografía, porque el inconsciente ya no puede recalcular la ruta. Si incluso el silencio se transforma en confesión. ¿Qué decir de las virtudes que necesitan ser exhibidas como trofeos? Algunas personas no demuestran virtud. La exhiben como una vitrina. Y lo más curioso es que cuanto más proclaman su bondad, más revelan que necesitan desesperadamente ser percibidas como superiores. Nietzsche advertía que parte de la moralidad pública nada tiene que ver con la ética. Es solo una estrategia de poder disfrazada de generosidad. Cuando alguien insiste en hablar todo el tiempo sobre pureza, justicia o altruismo, tal vez no esté intentando inspirar, esté intentando esconder. Porque la verdadera bondad no grita, no se autopromueve y mucho menos necesita aplausos. Actúa en silencio, justamente porque no intenta probar nada. Pero hay un punto en que incluso esa retórica impecable empieza a fallar, y lo que emerge ya no es virtud, es una incomodidad que ni siquiera el ego consigue justificar. Las mentiras más peligrosas no son aquellas que alguien cuenta a los demás, son las que se repite a sí mismo hasta que suenan verdaderas. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, ya lo superé, no me afecta, no me importa? Y sin embargo, el comportamiento de esa misma persona demuestra lo contrario. No es un discurso racional, es un mecanismo de supervivencia. El ser humano soporta casi cualquier dolor, siempre que consiga construir una narrativa que lo mantenga funcional. El problema es que esas narrativas terminan sustituyendo la realidad. La brecha entre lo que alguien dice y lo que realmente hace es una especie de fractura neurológica. Inevitablemente, se abre, y quien está atento, lo nota. Cuando la narrativa pierde poder, el ego reacciona con algo aún más ruidoso. Y es exactamente ahí, cuando la ilusión llega a su punto más frágil. Algunos parecen invencibles. Hablan alto, ocupan todos los espacios, corrigen a los demás como si estuvieran por encima del error.
Pero basta observar con menos emoción y más estrategia para darse cuenta de que esa postura no es fuerza, es mecanismo. La verdadera confianza es silenciosa, porque no necesita confirmar nada ante los demás. Quien necesita imponerse todo el tiempo, está intentando sofocar algo que lo atormenta por dentro. La sensación de ser pequeño, fácilmente ignorado, totalmente reemplazable. Por eso la arrogancia es tan ruidosa. No quiere ser admirada, quiere acallar el miedo de no existir. Y cuanto más intensa es la performance, más frágil suele ser el cimiento que intenta proteger. El ruido no sirve para impresionar, sirve para esconder el centro del trauma. Y es precisamente ahí donde comienza la lectura más peligrosa. Toda decisión humana nace menos de un deseo y más de un... La mayoría no lo percibe, pero casi todo comportamiento que llama voluntad es solo una respuesta disfrazada a algo que amenaza su identidad. Cuando alguien intenta agradar a todos, eso rara vez se debe a la generosidad, y casi siempre al miedo a ser rechazado. Cuando otro asume el control de cada conversación, eso no es liderazgo. Es miedo a perder relevancia. Las personas no corren hacia lo que quieren, huyen de lo que más las asusta. Nietzsche sabía que el verdadero centro de la psicología humana no está en la ambición, sino en la fuga. Para leer a alguien con precisión, la pregunta decisiva no es ¿qué desea esta persona?, sino ¿qué tendría que perder esta persona para colapsar? Ese punto de ruptura silencioso es el núcleo que mueve todas las elecciones, y casi nadie percibe lo mucho que está siendo comandado por él. La cuestión es, ¿qué empiezan a revelar estas elecciones cuando observamos no solo el miedo, sino el tipo de comportamiento que produce? Cuando alguien critica con frecuencia e intensidad, casi nunca está analizando al otro. Está intentando expulsar un fragmento incómodo de sí mismo. Observa cómo ciertos ataques parecen desproporcionados. Un comentario común provoca una reacción exagerada, casi como si hubiese tocado un nervio expuesto. Esto ocurre porque la crítica, en ese nivel, deja de ser opinión y pasa a ser un mecanismo de defensa. El hombre que condena la sensibilidad de los demás generalmente tiene pavor de su propia fragilidad. La mujer que ironiza cualquier muestra de vanidad muchas veces sufre en silencio por nunca sentirse suficientemente vista. El lenguaje del ataque es complejo, pero el código es simple. Cuanto más duele internamente, más violenta se vuelve la proyección. Por eso la crítica recurrente no revela conocimiento, revela herida. Y ese patrón solo empieza a tener sentido cuando te das cuenta de cómo incluso la falsa seguridad puede ser solo otra forma de culpa. Muchas personas exhiben una confianza que a primera vista parece inquebrantable. Hablan con convicción, mantienen una postura impasible, evitan cualquier señal de duda. Pero basta observar con un poco más de precisión para percibir que esa seguridad exagerada no nace de la fuerza, nace de la culpa. La certeza absoluta es, muchas veces, la forma en que alguien intenta suprimir un arrepentimiento profundo. Nietzsche observaba que la conciencia no soporta determinadas cicatrices sin construir una narrativa capaz de cubrir el trauma. Por eso, algunos se comportan como si tuvieran todas las respuestas, no para guiar a los demás, sino para no tener que escuchar su propio silencio. Es más fácil repetir afirmaciones firmes que enfrentar la voz interna que recuerda lo que se hizo mal, con cobardía o negligencia. Pero hay algo aún más revelador que esa confianza rígida, y es cuando el ego empieza a exagerar todo en una escala casi teatral. Cuando alguien insiste en declaraciones absolutas, nunca me importa, siempre estoy bien, nada me afecta, no está demostrando fuerza. Está intentando sofocar un ruido interno que se volvió demasiado fuerte. La mente usa la hipérbole como protección. Cuanto más insoportable la duda, más extrema se vuelve la afirmación. Ese patrón es fácil de observar en figuras públicas, pero se manifiesta de la misma manera en conversaciones comunes. La persona que repite que no extraña a nadie, generalmente está luchando contra una ausencia específica, y quien vive diciendo que no necesita la aprobación de nadie, suele entrar en pánico cuando no es recordado. La exageración es el volumen que el ego aumenta para no escuchar lo que realmente ocurre en la base de la psique.
La cuestión es, ¿qué sucede cuando ni siquiera la exageración logra contener el caos interno y el individuo empieza a intentar controlar todo a su alrededor? Algunos creen que dominar todos los detalles es señal de poder. Organizan cada gesto, definen cada decisión, eligen cada palabra de los demás como si el mundo fuera un tablero diseñado para su voluntad. Pero el impulso de controlar cada variable rara vez nace de una mente estratégica. Nace de un caos interno que amenaza con desbordarse en cualquier momento. La persona controla el ambiente porque no logra controlar sus propios pensamientos. Cada intento de imponer orden afuera es, en realidad, un intento desesperado de evitar que el descontrol estalle por dentro. Por eso la rigidez aumenta, los límites se multiplican, y la libertad ajena pasa a ser tratada como una amenaza. Nadie intenta dominarlo todo por amor a la eficiencia, sino por miedo a lo que perdería si permitiera que el azar entrara. Y cuando ni siquiera el control externo logra silenciar el malestar, el sujeto recurre a la estrategia más ruidosa de todas. Cuando la persona siente que ya no puede esconder su propio malestar, empieza a performar. No por vanidad, sino por miedo a desaparecer. Las redes sociales son el escenario perfecto para este tipo de fuga. El sujeto publica sin parar, representa momentos de felicidad casi coreografiados, crea una identidad artificial que necesita alimentarse diariamente, no para mostrarse, sino para no sentirse invisible. Y cuanto más vacía está por dentro, más ruido hace por fuera. La performance se convierte en un ritual de supervivencia. Con cada me gusta, un breve alivio. Con cada comentario, una confirmación de que todavía existe. Pero la verdad es que ninguna imagen proyectada será suficiente para llenar aquello que fue negado en el origen. En ese punto, el espectáculo ya no es elección, es síntoma. Y es precisamente en esa capa de síntoma donde los patrones adoptan una forma aún más reveladora. A partir del momento en que comienzas a ver las señales, tensiones mínimas, exageraciones verbales, silencios incómodos, el comportamiento ajeno deja de parecer aleatorio. Cada gesto comienza a funcionar como un mapa, indicando exactamente dónde la herida sigue abierta. Leer a una persona no es interpretar lo que dice, sino detectar lo que intenta evitar. Y eso exige un cambio completo de lente. Dejar de reaccionar a eslogans emocionales y observar el mecanismo que está detrás de ellos. Es en ese punto donde la psicología deja de ser teoría y se convierte en un arma cognitiva. Ya no personalizas el ataque, ni romantizas la virtud. Simplemente identificas el miedo que sostiene el movimiento y entiendes que ningún ser humano huye sin motivo. Y cuanto más silenciosa es esa huida, más serio suele ser el motivo que la provoca. ¿Y si todo ese comportamiento fuera solo una superficie, y lo que realmente importa estuviera escondido justo debajo de ella? La mayoría de las personas cree que actúa por decisiones racionales o valores conscientes. Pero en la práctica, casi todo lo que hacen es una reacción directa a un dolor que nunca fue completamente procesado. No es la lógica lo que guía el comportamiento, es la cicatriz. Por eso muchas actitudes parecen incoherentes a primera vista, porque obedecen a un código emocional que fue creado en otro tiempo, en otra experiencia. Si quieres entender por qué alguien hace lo que hace, no mires la decisión. Mira la herida que antecedió esa decisión. El dolor tiene una capacidad silenciosa de reorganizar completamente la mente humana. Después de una experiencia traumática, la persona puede incluso intentar seguir viviendo con normalidad, pero algo cambia de forma irreversible. El sistema pasa a interpretar el mundo con base en aquello que dañó. Y, a partir de ese momento, cada decisión deja de ser una elección libre y pasa a ser una estrategia de autoprotección. Cuando alguien dice el amor no existe, en la superficie puede parecer cinismo. En la esencia, es solo una forma de evitar revivir la humillación de haber confiado y haber sido descartado. La creencia no es un pensamiento, es una respuesta al dolor. Nietzsche sabía que el ser humano prefiere negar la realidad antes que enfrentar un recuerdo que lo hace pedazos. Por eso tanta gente crea teorías convincentes para explicar por qué abandonó un sueño, rompió un vínculo o desistió de algo que deseaba. Esas teorías sirven para algo simple:
impedir que la herida sea tocada de nuevo. Pero la verdadera cuestión es, ¿cómo se comporta alguien cuando la debilidad deja de ser teórica y aparece frente a él en su forma más humana? Cuando la fragilidad del otro entra en escena, muchos se revelan de una manera que jamás mostrarían en situaciones comunes. Es fácil parecer noble frente a la fuerza. Lo difícil es mantener esa postura cuando alguien expone aquello que, en sí mismo, fue reprimido o ridiculizado. Nietzsche decía que la verdadera naturaleza de una persona se manifiesta cuando ella lidia con quien no puede ofrecerle nada a cambio. Por eso, algunos reaccionan a la vulnerabilidad con impaciencia, sarcasmo o desprecio. No están rechazando al otro, sino rechazando una parte de sí que aún causa incomodidad. Aquel que se burló del compañero que falló probablemente lucha, en silencio, contra el miedo de también fracasar. En cambio, aquel que ofrece un silencio respetuoso, en lugar de un juicio, probablemente ya atravesó el mismo desierto y transformó el dolor en lucidez. Nadie reacciona a la debilidad del otro de forma neutral. Cada respuesta es, de algún modo, una autodescripción. La cuestión es, ¿qué sucede cuando esa fragilidad no solo se refleja, sino que es recordada como una amenaza que nunca fue superada? Algunas personas parecen estar siempre en el centro de la escena, hablando fuerte, buscando ser recordadas, transformando cualquier ambiente en un escenario improvisado. A primera vista, eso puede parecer vanidad, pero en la base, casi siempre existe un miedo más primitivo: el miedo a ser olvidado. El individuo que creció sintiendo que su presencia pasaba desapercibida aprende a sobrevivir proyectando ruido. La atención se vuelve una forma de garantizar la propia existencia. Cada historia exagerada, cada gesto teatral, cada publicación calculada en redes sociales, sirve como prueba de que sigue siendo visto. La necesidad de impacto es, en realidad, una defensa contra la sensación de irrelevancia. Nietzsche decía que el ser humano soporta casi cualquier dolor, excepto el de sentir que su vida no tiene significado. Por eso, algunos prefieren ser odiados a ser ignorados. La presencia dramática no es arrogancia, es autobiografía. Pero basta observar con más calma para percibir que ese impulso tiene otra cara aún más perturbadora. Cuando alguien ataca con intensidad aquello que el otro conquistó, lo que está en juego no siempre es repulsión. Muchas veces es un deseo mal resuelto. La envidia es una emoción demasiado incómoda para ser asumida, por eso se disfraza de crítica, ironía o desdén. La persona ridiculiza el éxito ajeno porque ese éxito recuerda algo que ella misma deseó, pero abandonó. Nietzsche decía que el ser humano no soporta ser confrontado con su propia impotencia, y por eso es más fácil condenar al otro que reconocer aquello que fue perdido o sofocado. La envidia tiene esa característica casi clínica: señala, niega e intenta destruir exactamente aquello que más atraía secretamente. Y cuanto más intensa es la crítica, más claro queda el deseo que hay detrás. No porque haya sido admitido, sino porque la herida reaccionó primero, y la reacción se vuelve aún más reveladora cuando el deseo rechazado empezó mucho antes de cualquier decisión consciente. Desde temprano, el ser humano aprende códigos emocionales que pasa a repetir sin darse cuenta. El niño que solo recibía atención cuando se mostraba útil termina transformando la utilidad en identidad. Crece y se convierte en el adulto que no sabe descansar, porque siente que solo merece existir cuando está produciendo. Aquel que fue constantemente criticado aprende a atacar a los demás antes de que lo ataquen primero, no por crueldad, sino por defensa. Estos guiones infantiles se escriben en el momento más vulnerable de la vida y se transforman en algoritmos inconscientes que continúan operando décadas después. Por eso algunos insisten en los mismos patrones de relación, incluso cuando saben que van a lastimarse nuevamente. No es falta de inteligencia, es fidelidad al guión aprendido. Nietzsche decía que el pasado no pasa, se repite hasta que alguien tiene el coraje de reescribirlo. Pero es precisamente cuando esos patrones se vuelven automáticos, que la confesión deja de estar en las palabras y pasa a aparecer en los hábitos. Los patrones son más sinceros que las palabras. Alguien puede negar un sentimiento durante años, pero siempre será traicionado por sus hábitos. La persona que dice que está en paz
y al mismo tiempo, necesita estar siempre ocupada, revela una ansiedad que ni siquiera logra nombrar. Quien insiste en que no necesita a nadie, pero se involucra constantemente en relaciones superficiales, muestra una necesidad de vínculo que no soporta admitir. El comportamiento funciona como un código. Confiesa aquello que la conciencia intenta esconder. Nietzsche decía que el hombre puede mentir con la boca, pero nunca con los gestos. Por eso, quien observa atentamente percibe que el patrón no es un detalle, es una autobiografía oculta. Y cuanto más alguien repite ese patrón, más explícito se vuelve el trauma que lo originó. Lo más incómodo no es percibir el patrón de los demás, es percibir hasta qué punto estás atrapado en el tuyo propio. Cuando comienzas a comprender que la mayoría de las personas actúa a partir de heridas invisibles, la percepción cambia de forma irreversible. Los comportamientos dejan de parecer ataques personales y pasan a ser vistos como señales involuntarias de una historia que aún está sucediendo. Dejas de preguntarte, ¿por qué me hizo esto? Y comienzas a percibir que, muchas veces, simplemente entraste en el camino de un dolor antiguo que aún no encontró lugar para cicatrizar. Eso no justifica el comportamiento, solo revela su origen. Nietzsche no quería que romantizaras esas reacciones, ni que te volvieras complaciente con la debilidad ajena. Quería que ganaras claridad suficiente para ver el mecanismo. Porque solo con claridad se vuelve posible actuar sin ser manipulado. Y, al mismo tiempo, sin caer en la trampa del cinismo. En el momento en que reconoces que todos cargan un trauma no resuelto, incluso tú, la percepción del poder cambia. Dejas de reaccionar automáticamente, de interpretar el mundo como una secuencia de ataques o validaciones, y comienzas a observar con frialdad lo que cada comportamiento está intentando proteger. Esto es lectura psicológica, pero también es autodefensa. Quien comprende las heridas de los demás se vuelve menos ingenuo, menos impresionable, y más estratégico en la forma de ocupar su propio lugar en el mundo. La verdadera cuestión no es descubrir por qué los demás esconden tanto, sino hasta cuándo pretendes seguir escondiendo lo que cargas. Si realmente entendiste lo que se dijo hasta aquí, una duda debería estar formándose ahora mismo. ¿Cuántas decisiones de tu vida fueron realmente libres? ¿Y cuántas fueron solo reacciones a una herida que nunca tuviste el coraje de enfrentar? ¿Estás dispuesto a seguir interpretando comportamientos? ¿O ha llegado la hora de finalmente traducir el código? Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, que resuena en tu mente cuando intentas dormir, o qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación. Alguien lo leerá. Tal vez alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no tiene miedo de la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada vídeo te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.